estaba viendo, hermano, de que hay millones de dólares para la construcción del templo. Y no solo eso, sino que ya está el prototipo del templo que van a hacer en Israel. O sea, ya, hermano, los judíos todavía no pueden entrar a orar a la mezquita, están metiéndose de a poquito a hacer, a caminar nomás. Los judíos empieza de esa manera. O sea que, hermano, la venida de Cristo está muy cerca. Muy próxima a la venida de Cristo. Amén. Así que gloria a Dios por eso. Entonces los creyentes estamos en esa espera de que Cristo un día venga y que, hermano, este padecimiento momentáneo deje de ser. Bendito sea el Señor. Así que vamos, hermano, a continuar con la enseñanza. Estamos aprendiendo amén, el libro de los Hechos. Amén. Y sabe, hermano, que no hay mejor aprendizaje que el que se pone en práctica. Porque de nada nos sirve, hermano, aprender y no poner nada en práctica. Bendito sea el Señor. Así que yo he hablado en este país con muchas personas profesionales que se han venido en otros países y aquí hacen completamente diferente a lo que ellos estudiaron. Entonces sería ilógico que nosotros como creyentes nos juntemos aquí los domingos para estudiar la Biblia, hermano, y no aprendamos, pero no lo practiquemos. Nos pasaría como lo que antes dije, bendito sea el Señor. Sería como profesionales en otro país sin poner en práctica nuestra profesión. Como un abogado sin poner en práctica el derecho que ha estudiado, sea quemado, derecho penal, derecho constitucional, derecho mercantil, todo lo que debería derecho, y no pone en práctica nada. Así que, hermanos, que seamos creyentes practicantes de nuestra doctrina, bendito sea el Señor. Y hoy, que seamos, hermanos, como Pablo, cuando llega a Atenas, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, y se encuentra con aquel altar del Dios no conocido. Y Pablo empieza a predicar a los atenienses. O como Pedro en el pasaje que hoy nos corresponde estudiar, que le cita las escrituras a aquel pueblo que estaba ahí confundido, atónitos y burladores. Y estaban confusos, y no confusos, que estaban ahí en este pueblo, bendito sea el Señor. Así que, hermano, usted ya sabe la clase, el tema de hoy día, porque supongo que hemos leído lo que es la enseñanza de hoy día, bendito sea el Señor. Estamos estudiando, hermano, unos pasajes de mucha importancia a lo que se refiere el Evangelio y la predicación del Evangelio. Esta enseñanza de hoy día, hermano, es como la base, el cimiento de la predicación del Evangelio para que nosotros podamos aprender de qué manera hacerlo y exponerlo, bendito sea el Señor, tomando base de lo que Pablo enseña en estos pasajes y tomando también como ejemplo lo que Pablo enseña en Efesios 20, bendito sea el Señor. Que sea nuestra base, hermano, que cuando prediquemos el Evangelio sea para enseñar las Escrituras, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, clase número 16, amén. Vamos a ir al libro de los Hechos 2:14. El hermano Carlos les enseñaba los 2 domingos pasados, amén, cerca de estos pasajes anteriores. Vamos a leerlo como está escrito, por la Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y como siempre lo hacemos, uno cada uno. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oí mis palabras. No están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, de un solo vamos a saltar al 36, versículo. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo:
arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y se recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Gloria a Dios. Oremos al Señor Padre. Oh Dios, gracias porque hoy tenemos la oportunidad, Dios mío, de leer, estudiar y aprender de estos pasajes, de este primer sermón, Señor amado, que el siervo Pedro, tú le permitiste dar, Señor eterno, bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor amado, aquella promesa de que usted les había dicho, pero que en ese momento la habían recibido desde gloria, Padre. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad, Señor amado, de aprender de él. Señor, gracias por la oportunidad que nos da. Permítanos hoy entender y llevarla a nuestros corazones y poner en práctica esta santa verdad, Dios mío. Gracias te doy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, mi querido hermano, también siempre se puede hacerlo, como siempre lo he dicho, bendito sea el Señor. Aleluya. Estamos estudiando, hermano, estos pasajes del libro de los Hechos, bendito sea el Señor, donde comenzamos con la promesa del Espíritu Santo, luego después la venida del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y ahora, gloria sea al Señor, amén, el sermón de Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo de Dios, bendito sea el Señor. Y Pedro lo hace de una manera, hermanos, muy humilde, digo en la enseñanza de la clase, de una manera muy sobria. Lo que me llama la atención aquí, hermano, es lo que Pedro, de la manera que Pedro se pone en pie para exponer el mensaje del Señor Jesucristo. Dice que todos estaban hablando en otros idiomas, pero cuando usted lee el sermón de Pedro, Pedro lo habla en un lenguaje de sobriedad. Pedro no se pone a hablar en lenguas desconocidas como muchos predicadores hoy lo hacen. ¿Usted no le puso atención al estudio del pasaje este? Pedro lo hace de una manera que los judíos, nacidos y no nacidos en ese lugar, entendieran el mensaje que él les va a transmitir. Ahora, lastimosamente, muchos predicadores hablan unas lenguas desconocidas que palabras que nosotros podemos entender. Y no lo voy a tomar a mal, no estoy criticando, sino que nadie entiende lo que dicen. Y por eso, hermano, diga al principio, Pedro lo hizo de una manera humilde y con sobriedad, bendito sea el Señor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado nosotros los predicadores de saber lo que vamos a hablar, bendito sea el Señor. El tema, bendito sea el Señor, de hoy día, el primer sermón ungido en la iglesia. El primer sermón ungido en la iglesia, bendito sea el Señor. Bien, la palabra, hermano, del primer sermón ungido en la iglesia, pienso que el escritor lo tomó de la unción del Espíritu Santo, bendito sea el Señor, y de la manera que Pedro lo hizo. Recuerden que Pedro no lo hizo solo con palabras de sabiduría humana, sino con palabras de sabiduría de las Escrituras, citando, amén, en este caso, el profeta Joel, citando también al rey David del libro de los Salmos. Entonces él lo hace con conocimiento de las Escrituras. Y la mayoría de los sermones que encontramos, mis queridos hermanos, en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, Pablo, Pedro y los otros hermanos predicadores siempre citan las Escrituras para llevar el mensaje, bendito sea el Señor. No así los predicadores de la prosperidad de hoy, hermanos, que dejan las Escrituras por un lado y empiezan a citar otras cosas. Entonces ya el Evangelio está siendo distorsionado. El primer sermón ungido en la iglesia, ya vimos la base, bendito sea el Señor, en la iglesia. El acontecimiento de la llegada del Espíritu Santo, lo que el hermano ya vimos atrás, en el día de Pentecostés, produjo varias reacciones. ¿Alguien se acuerda de cuáles fueron las reacciones que produjo la venida del Espíritu Santo? El hermano las enseñaba aquel día, o el pasaje las daba. Estaban atónitos, perplejos, ¿verdad? Hablaban en otros idiomas. Estaban confundidos, y el hermano dijo atónitos. Estaban unánimes. Generalmente, hermano, estaban todos atónitos y perplejos. Y había otro grupo.
los burladores. Y ese grupo de los burladores. Ahora, hermano, imagínate que usted en una predicación se pone al frente de un grupo de personas que están atónitos, perplejos, y hay un grupo de burladores. Eso fue lo que le sucedió a Pablo en el capítulo que yo mencioné al principio, capítulo 7 del libro 17, perdón, del libro de los Hechos. Unos se burlaron, pero otros creyeron en el mensaje. Ahora bien, todo esto que estaba sucediendo, hermano, todo lo que estaba pasando en ese momento requería de una explicación. Entonces, los apóstoles o los discípulos de Cristo, ellos requerían o necesitaban dar una explicación de lo que estaba sucediendo. Bendito sea el Señor. La explicación vendría o sería la base fundamental, hermano, de la predicación de la iglesia cristiana o del evangelio, el querigma, el inicio de esa unción de la predicación del evangelio. Ahora bien, ¿quién sería o quiénes serían, hermano, las personas idóneas para dar esta explicación? Tendrían que ser los apóstoles, bendito sea Dios, o los discípulos de Cristo. O sería el comienzo, ahí, hermano, empezaría el comienzo de la gran comisión dada por el Señor Jesucristo. Ahí empezaría, porque ahí el evangelio se regaría a todas las naciones, como vimos aquel día. ¿Cuántas lenguas más o menos había? Como 17, ¿verdad? Como 17 lenguas diferentes a lo que ellos hablaban. Entonces ahí el evangelio se iba a esparcir, y ahí, hermano, comenzaba el inicio de la gran comisión. ¿Cuál sería la tesis o el argumento de Pablo? ¿Cuál sería, hermano, una pregunta? ¿Cuál sería el argumento que Pablo iba a poner frente a los que estaban perplejos, atónitos y los burladores? ¿Cuál serían los argumentos? Porque encontramos dos argumentos ahí. ¿Alguien le puso atención? No, el argumento es la defensa que Pablo iba a hacer. Por ejemplo, cuando Pedro iba a ser él iba a ser el defensor, pero ¿cuál iba a ser la defensa? O sea, ¿qué iba a exponer Pedro? ¿Alguien me puede decir? Por ahí va, ahí va estar uno, hermano. ¿Cuál iba a ser la otra? Ahora, hay dos argumentos ahí en el pasaje, mis queridos hermanos. Hay dos argumentos. Es como que vaya usted a la corte y le diga al juez, ¿por qué yo no debo ponerle la multa o condenarlo? Yo pienso que él argumenta de que al que ellos mataron, al Señor lo puso como juez el Señor. La palabra de Dios. Sí. En otras palabras, bien, son dos argumentos, hermanos, los que vamos a aprender hoy día, que nos van a servir para argumentar con aquellos que vienen en contra de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, Pedro está ahí. Ya vimos, hermano, los sucesos. Los que fueron llenos del Espíritu Santo primero y hablaron en otros idiomas. Los que estaban confusos, atónitos y maravillados. Y generalmente todos atónitos y perplejos. Y el 4 estaban los burladores. Bendito sea el Señor. Ahora bien, todo esto que estaba sucediendo, ya dije, requería de una aclaración. La explicación que vendría sería la base fundamental de la aplicación del Evangelio, el querigma. Sería el comienzo de la gran comisión. ¿Cuál sería la tesis o el argumento que el vocero de los apóstoles expondría? El vocero, porque el pasaje dice que todos se pusieron en pie, pero Pedro dio un paso adelante. Es como que estamos todos aquí, entra alguien, todos nos paramos, pero alguien toma la voz principal. Es como el grupo de alabanza. Hay varios coristas, pero hay uno de la voz principal. Bien, Pedro fue en este caso la voz principal. La Biblia dice, el pasaje, dice la Biblia, pero el hombre natural no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué, hermano? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, según 1 Corintios 2:14. Ahora, Pedro estaba frente a personas que conocían la ley, la mayoría de ellos, pero no estaban espiritualmente capacitados para entender lo que estaba sucediendo en ese lugar. Bendito sea el Señor. Inciso A, embriagados del Espíritu Santo. Pablo dice, no lo embriaguéis con vino en el cual hay disoluciones. Efesios, versículo
5:18, creo que. Sí. Ahora bien, entonces, embriagados del Espíritu Santo. Ahora, hermano, tenemos que tener mucho cuidado al escuchar la palabra embriagado, porque se nos viene a la mente de un borracho sin control. Bueno, aquí no está hablando de alguien sin control. Aquí está hablando, gloria, de personas que estaban hablando con control idiomas que los demás podían comprender y entender. Bendito sea. Aquí muchos hablan lengua, nosotros no lo entendemos. No las entendemos, bendito sea el Señor. Ahora, no estoy diciendo que no las hablen, no, yo solo digo que no las entendemos. Al menos que alguien se pare y diga, yo entiendo lo que dice ahí, y ya es diferente, bendito sea el Señor. Ahora bien, el embriago del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 14, se lo voy a leer. Entonces Pedro dio un paso adelante, junto con los otros. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Entonces Pedro dio un paso adelante, junto con los otros 11 apóstoles. Aquí incluye a Matías, ¿se acuerdan de Matías, verdad? Y gritó, alzó la voz. Pedro gritó a la multitud. Escuchen con atención. Ahora, hermano, aquí va a venir más adelantito, vamos a ver su primer defensa de Pedro. Todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Pedro alza la voz y le dice, compatriotas judíos, hermanos judíos, escuchen con atención, o en otras palabras, escuchen con los oídos. Suena medio raro. No, escuchen con mucha atención lo que les voy a decir y no se equivoquen. No se equivoquen en lo que está sucediendo. Primero, quiero que notemos que no fue solo Pedro quien se puso en pie. Como ya dije, fueron los 12, pero los 11 quedan en pie y Pedro toma la voz principal. No sé cómo fue, no se pusieron de acuerdo, el Espíritu Santo impulsó a Pedro, habla tú, quizás así fue, bendito sea el Señor. Porque no creo que había un programa previo a esto. Pedro siempre resaltaba, o sea, pensamos eso, que Pedro siempre era el que resaltaba. Entonces yo pienso que es como cuando se nos hace una pregunta en grupo, nos quedamos viendo los unos a los otros. Y siempre hay uno que toma la delantera. Pensemos que así fue en el momento. Pedro tomó la delantera y el Espíritu Santo lo había capacitado. Bendito sea el Señor. Lo primero que Pedro hace es llamar la atención a aquella multitud atónita, confusa y burladora, diciéndole, escuchen con atención todos ustedes lo que les diré. Escuchen con atención todos ustedes lo que les diré. Algo importante, mis hermanos, encontramos en estas palabras de Pedro, es que lo hizo, como ya dije, con mucha sobriedad, respeto y con humildad. Usted ve las palabras que Pedro les habla. Él les habla con mucho respeto, sobriedad y con humildad. Pedro no les está hablando palabras fuertes, palabras que vayan a... Recuerden, hermano, que el pueblo judío es un pueblo que rapidito se enciende. Los que conocen a los judíos saben que es verdad. Máximamente cuando estaban en contradictoria de la religión que ellos habían aprendido o la enseñanza que ellos tenían. Bendito. Y es por eso que más adelante miramos que matan a Esteban, golpean a Pablo, a Pedro lo quieren degollar. Y todo estaba en el círculo del movimiento de los judíos que querían matarlo por la doctrina. Capítulo 7 del libro de Hechos, dice que los judíos se levantaron para contra de Pablo. La voz de Pedro ha producido un ¿qué? O sea, con admiración. Cuando él les dice, pongan atención a lo que les voy a decir, uno se queda perplejo como tal, ¿qué? ¿Atención de qué? Es como que yo les diga, hermanos, por favor, escuchen. Entonces dice, ¿por qué? O sea, eso fue lo que ellos pensaron. ¿Qué? ¿Por qué no voy a poner atención a este hombre? Ahora, con asombro y produjo una sensación de silencio. Cuando ellos dicen, ¿qué? ¿Eso qué? Produce una sensación de silencio. Ve que cuando alguien habla, llama la atención en algo o por algo, produce una sensación de quedarse callado. Aunque siempre hay unos que están hablando en voz baja, pero siempre produce una sensación de silencio. Eso produjo ahí. En la gran multitud y la confusión
de la lengua demandaba, mis hermanos, como el pasaje lo dice, que Pedro, alzara la voz. Pero esta sensación de silencio le acompañaba un discurso lleno de solemnidad, intensidad, mas sin embargo también mucha sobriedad. Esa sensación de silencio que hubo en ese lugar, hermanos, le acompañaba, bendito sea el Señor, una solemnidad de un mensaje que iba a venir, con intensidad, mas sin embargo también mucha, pero mucha sobriedad. Y ya va a ver por qué mucha sobriedad. Lo que Pedro empieza a decir, todo lo relaciona con las Escrituras. Por eso el mensaje, mis queridos hermanos, tiene que ser con mucha sobriedad, que el pueblo pueda entenderlo, bendito sea el Señor. Quiero que miremos algo de que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, 19, en el contexto de la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, diciendo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Alguien que me lea Mateo 16, 19. Jesús les está preguntando, ellos, porque muchos dicen que es alguien, pero Jesús les dice, los encara y les dice: pero ustedes, ¿quién piensan que soy yo? Ahora, el versículo 19 del versículo, me da el contexto, ¿alguien lo tiene? Amén, gracias. Ahora, hermanos, si usted lee todo el contexto de esto de aquí, de este pasaje, que no podemos estudiar todo el pasaje, todo el texto que Jesús habla ahí. Ahora bien, en esta metáfora de las llaves, Jesús le dice a Pedro, otorgándole autoridad para la predicación del Evangelio. Ahora, hermano, yo estaba viendo a un maestro guía judío católico, que esta interpretación la hace diferente de ellos. Y usted ya sabe lo que ellos piensan. Ahora, ¿por qué? Porque ellos quieren que reciban el Evangelio, aquellos que reciban el Evangelio, o sea, a Pedro le dice esta palabra que ya hemos visto, porque aquellos que reciban el Evangelio tendrán parte del reino de Dios. Usted y yo, gracias a Dios, abrió nuestros corazones, recibimos el Evangelio. Quien quiera que nos haya predicado tenía la llave para abrir ese reino. ¿Por medio de qué, mis hermanos? Por medio de la palabra de Dios. Y los que lo rechacen, se les cierra la oportunidad de tal reino. Entonces, ahí, hermano, aquellas palabras que Jesús le había dicho a Pedro unos días atrás, ahora Pedro quizás no las entendía. Nosotros las entendemos hoy porque podemos compaginar, podemos traer el contexto de lo que Jesús le dijo, y hoy podemos ver el texto que estamos leyendo. Bendito sea el Señor. Aquellos que reciben el Evangelio, se les abre el reino de los cielos. Aquellos que rechazan el Evangelio, se les cierra el reino de los cielos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dijo Juan Bautista y predicaba a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Mateo 10, 14 y 15. ¿Alguien que me ayude? Mateo 10, 14 y 15. Y si alguno no recibiere ni oyere nuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Ahora, en otras palabras, ellos no han recibido el Evangelio, el reino de Dios queda cerrado para ellos. Bendito sea el Señor. Está Romanos 10:13 o el 2:32 también. En falta de espacio, quizás no lo vamos a leer, pero usted lo puede anotar y verlo en su hogar. Recordemos que el fundamento apostólico de la iglesia, no, hermano, los apóstoles hoy día, no. El fundamento apostólico de la iglesia se encuentra en la palabra escrita de Dios, las escrituras, que ahora son las llaves de la autoridad de la predicación del Evangelio en la iglesia, Efesios 2:20. Ahora, eso es lo que hace Pedro. Se pone en pie, bendito sea el Señor, y proclama el Evangelio citando las escrituras. O sea, hermano, dando la interpretación de lo que él está diciendo por medio de las escrituras.
esta autoridad pasa a toda la iglesia. O sea, esa autoridad que los apóstoles reciben pasa a toda la iglesia. Es por eso que hoy usted y yo con facilidad podemos hablarle de la palabra de Dios a alguien que no la conoce. ¿Por qué? Porque usted también y yo también hemos recibido esa autoridad por medio del Espíritu Santo de Dios para hablarle a alguien de la palabra escrita por aquellos santos hombres del ayer y inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios, confirmando lo que Jesús dijo a sus discípulos después de su resurrección en Juan 20:21. Este pasaje es importante, busque Juan 20:21 y yo se me va a ayudar, hermano, con el pasaje Juan 20:21. Mire lo que hermano Carlos mencionó este pasaje, léalo. Si no es demasiado, lee hasta el 23, por favor. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Amén. Ahora ve este pasaje, hermano. O sea, no está diciendo que ellos van a perdonar pecado, sino que ellos van a predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, uno quisiera que toda la gente se convierta a Cristo. No sé, los predicadores, me pasa a mí, yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Uno quisiera que todos aquellos que no son cristianos se conviertan al Señor, bendito sea Dios. Por tal razón, los predicadores debemos predicar del arrepentimiento para perdón de pecados y el juicio que vendrá sobre aquellos que no atienden el Evangelio. Hermano, esa es la base de la predicación. Hermanos varones, ¿qué haremos? Versículo 37 del pasaje que estamos estudiando. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse de sus pecados. Entonces, hermano, miramos aquí la base de la predicación con cordura, con mucha humildad y citando las Escrituras. Versículo 15. Dice Pedro, aquí está Pedro hablando ya, estas personas no están borrachas. Yo le estoy leyendo de otra traducción. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. O sea, son las 9 de la mañana. Algunos de aquí ni han desayunado. Pensemos que ese fue el pensamiento de Pedro. Son las 9 de la mañana, es demasiado temprano para emborracharse, termina el texto de esta traducción. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen, los burladores. Hermano, cuando yo leo estas palabras de cualquier traducción de la Biblia, yo veo la humildad y sabiduría de Pedro para hablar. Él dice, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Pudo haberles dicho otra cosa. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Bien. Aquí viene, hermano, la primera defensa de Pedro. ¿A qué Pedro está apelando según usted? ¿Ya dijeron? ¿Cómo es la Pedro expone su... ¿Perdón? ¿Cómo es la pregunta? ¿A qué Pedro qué? ¿A qué Pedro está apelando? ¿Cuál es el primer argumento aquí que Pedro pone? La palabra, hermano, la profecía. Bien, ahorita le explico. Pedro le pone su primer argumento contra la mala percepción de los burladores. Versículo 13, tan borrachos. Los burladores habían percibido, por ejemplo, ahí en El Salvador hablaban de los pastores que eran come gallinas. Yo no era cristiano, pero yo escuchaba eso. Bueno, esa era ahora la mala percepción de los no cristianos. Es lo que yo dije ayer. Todos son hipócritas. Esa es la mala percepción del no cristiano. Ahora, la mala percepción de los que estaban ahí era que lo que ellos estaban haciendo era porque estaban borrachos. Porque ellos veían a los borrachos hacer incoherencias. Ellos eso estaban pensando. Pedro enfatiza en lo que dice, diciendo. Se escucha medio contradictorio lo que yo escribí. Pedro enfatiza en lo que dice, diciendo, vosotros. Pedro llama la atención
aquí está, hermano, la respuesta a lo que está preguntando. Pedro llama la atención al sentido común. Son las 9 de la mañana, ¿cómo pueden emborracharse? O sea, el sentido común no tiene que ser espiritual, no tiene que ser tan sabio para entender si son las 9 de la mañana, cómo alguien va a estar en esta hora emborrachando, al menos que se haya quedado borracho de la noche anterior, que haya sido el fin de semana y siga borracho desde el viernes para el lunes, como normalmente lo hace en palabras negativas un buen borracho. En palabras negativas. Pero sería una sola persona, pero lo que está enfatizando Pedro ahí de todo. Es que está de todo. Sí, porque Pedro aquí no está hablando en singular. Pedro está hablando en plural. Porque recuerden que no le estaba hablando solo a uno. Pedro estaba hablando a un grupo. Por eso Pedro dice, esto no es tan borrachos. Son las 9 de la mañana. Ahora, Pedro, hermano, su primer argumento es al sentido común. Al sentido común. Es como alguien una vez puso, no sé si yo, hermano Carlos, hermano Azael, del que dijo que lo había atropellado un camión, pero porque venía tarde a la iglesia, espero que nada no pase aquí. Y él dijo, alguien dijo, hermano Carlos te fue, hermano Azael, alguien dijo eso, que lo había atropellado un camión y que por eso había ido tarde, pero que los hermanos no veían señales de que un camión lo había atropellado. Ahora, es el sentido común, me va a pensar, ¿cómo a este lo va a atropellar un camión y no tiene ni un rasguño? Ahora, es el sentido común pensar eso. Ahora, esto era lo que Pedro estaba primero argumentando contra lo que ellos estaban pensando al sentido común. Son las 9 de la mañana. Su primer llamado a la atención es el sentido común, algo que cualquiera puede entender. No pueden estar borrachos. Esto es obra de Dios. El sentido común, grábense eso, el sentido común. Condiciones para que las profecías se cumplan. Inciso B. Miramos las condiciones adecuadas para que las profecías se cumplan. Hermano, Pedro está frente a esta concurrencia de personas, unos confusos, otros atónitos y maravillados y otros burlándose. Quiero decirle algo, los judíos no toman alcohol a las 9 de la mañana. No, pues, o sea, por eso le digo, yo estaba leyendo. Yo he ido a mi patrona. No toman. Yo estaba leyendo un libro que tengo traducido y dice que no toman alcohol. No toman alcohol. Entonces, pero yo le digo, estaba apelando al sentido común. Al sentido común. ¿Cómo? Y cuando ellos escuchan eso, ellos pueden decir, es verdad. Aquí, es más, nosotros no estamos tomando licor a esta hora. Entonces, el sentido común. Ahora, quiero resaltar que aunque las personas, hermano, esto es bueno saberlo, estén atónitos y maravillados por un hecho espiritual, pero si no hay arrepentimiento y fe en el Señor Jesús, en el Señor Jesucristo, las personas siguen lo mismo. O sea, ahí había personas maravilladas, personas atónitas de lo que estaba pasando, pero no había un arrepentimiento en ello. O sea, ¿qué quiero decir? Que aunque un mensaje, hermano, nos maraville como es, pero si no hay arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, la persona queda igual. O sea, de nada sirve salir diciendo, qué bonito la predicación, qué bonito el mensaje. O sea, estoy maravillado de las palabras del predicador, pero en mí no hay un arrepentimiento. Entonces sigo siendo igual, sigo siendo lo mismo. Así estaban estas personas, maravillados y atónitos, pero pecadores aún, porque no había arrepentimiento. Hechos 26-28, Agripa casi me convence a ser cristiano cuando Pablo está presentando su defensa. O sea, el caso, hermano, no es verdad. O sea, no es real. O sea, y Pablo le dice, yo hubiera querido que te conviertas, que seas cristiano. O sea, Agripa estaba maravillado de lo que Pablo había dicho, pero no se había convertido al evangelio. Otro ejemplo, Lucas 23:8, Herodes quería ver a Jesús para verle pregunta y se alegró cuando lo vio, dice el pasaje, pero no se arrepintió de su pecado. O sea, que hermanos, no podemos confundir porque alguien diga qué bonito mensaje, pero no produce arrepentimiento en su corazón. O sea, esto estaba pasando en este momento. Versículo 16. Maestro es lo dicho por el profeta Joel. Bien, ahora Pablo deja el sentido común. Pedro, perdón, no sé por qué estoy con Pablo. Pedro ahora deja el sentido común. Ahora Pedro salta a las escrituras. Ve, hermano,
la cronología de la sabiduría y humildad de Pedro. Primero el sentido común, luego después salta a las escrituras a algo que ellos ya sabían. Vimos atrás que el primer argumento de llamada de atención fue el sentido común. El segundo argumento es a las escrituras, algo que todo judío conocía y que no podían ignorar, y que al escuchar que Pedro les cita al profeta Joel, que abrieron la mente a las escrituras que ellos ya sabían. Cuando él les dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, ¡pum! El foco, como dicen los hermanos, les alumbra. Y le recuerda al profeta Joel que ellos lo conocían, y nosotros también, como los profetas menores. Ellos traen la mente a los escritos de Joel y empiezan a pensar qué es lo siguiente que este hombre va a decir. Ahora es como cuando nosotros los predicadores vamos a citar un pasaje y usted ya lo tiene en la mente, quizás no conoce el texto en sí, pero cuando lo cita, a usted rápidamente la mente lo lleva a ese libro. Bendito sea el Señor. Eso les pasó a estos judíos. Cuando les cita al profeta Joel, les dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Todos los que estaban ahí, conocedores de la ley, o del Tanakh, o del Torah, ellos, hermanos, ¡pum!, les lleva al libro de Joel. Porque ellos lo saben, ellos lo conocen, ellos no ignoraban esta escritura. Bendito sea el Señor. Ahora, el segundo llamado es a la escritura. Algo de mucha importancia aquí es que la mente, hermano, del mismo Pedro estaba abierta por el Espíritu Santo para comprender la profecía mesiánica y su cumplimiento. O sea, no solo la mente de los que estaban ahí iba a ser abierta, sino que la misma mente de Pedro, el Espíritu Santo le da la capacidad en ese momento para discernir que lo que se está cumpliendo en ese momento es algo ya profetizado por el profeta Joel. O sea, no es algo, gloria sea al Señor, que estaba escondido. Es algo que él no había podido entender antes, pero que ahora por el medio del poder del Espíritu Santo, ahora usted lo entiende. ¿A quién no le ha pasado? A mí me ha pasado. Alguien, un hermano está predicando aquí, yo he leído un texto hasta demasiadas veces, el hermano lo explica con mucha sencillez y se me alumbra el foco de la traducción correcta. Ahora, en ese momento ellos entienden, gloria sea al Señor, y Pedro mismo se le alumbra que esta es una profecía que ya está dada por Joel. O a los predicadores, hermanos, que cuántas veces nos pasa que aquí estando parados, hermanos, Dios nos pone alguna palabra que nosotros no hemos visto, que no hemos estudiado con referencia al tema. Bendito sea el Señor. A Pedro le sucede eso. Pedro tiene ahora un conocimiento espiritual y valor moral muchísimo más amplio de lo que él conocía. Por el mismo Pedro. Aquí es bueno recordar que aquellas palabras que Jesús les había dicho en un tiempo atrás y que Juan escribió en Juan 14:26, que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora, aquí, mis queridos hermanos, esta palabra del Señor Jesucristo se está cumpliendo en Pedro y en aquellos que van a aceptar el mensaje. El Espíritu Santo está revelando aquellas palabras que ellos ya sabían, que Pedro ya conocía, la profecía mesiánica de Joel. Ahora el Espíritu Santo le está haciendo recordar a Pedro, y no solo recordar, sino que va a transmitir a aquel pueblo que está frente de él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en el ser humano, recordar la palabra escrita por aquellos santos profetas inspirados por el Espíritu Santo. Eso es el poder del Espíritu Santo de Dios. Da poder para predicar la palabra de Dios, anunciar el Evangelio. Bendito sea Dios. Eso era lo que le estaba sucediendo a Pedro en ese mismo instante, mis queridos hermanos. Esta palabra de Jesús en Juan 14:26 se estaba cumpliendo en ese momento en los apóstoles, en Pedro máximamente, y en los que iban a escuchar el mensaje. Ahora bien, el segundo argumento es que Pedro cita las Escrituras. Mire la tesis de Pedro, un argumento muy acertado. La porción que Pedro estaba a punto de citarle estaba en el contexto, y esto que voy a decir es importante, porque ellos lo conocían. Esta porción que Pedro iba a citarle estaba en el contexto de una calamidad de hambre y juicio del profeta Joel.
Ahora, Joel capítulo 1 habla de ese juicio. No lo vamos a leer todo porque es todo el libro, hermano. Joel capítulo 2 sigue hablando del día del juicio de Jehová. Pero, o sea, lo que Pedro le está diciendo está en el contexto de un juicio, de una plaga, de unas langostas que iban o habían llegado al pueblo de Israel. Y del día del Señor que ellos también estaban esperando. Pero en medio de esa proclamación del juicio hay un llamado al arrepentimiento. En Joel, en medio de esa proclamación de juicio, hay un llamado al arrepentimiento, como en lo que Pedro va a decirle. Joel 2:12 en adelante. Joel trae una proclamación de arrepentimiento en medio de ese juicio, dejando claro Dios, por medio del profeta Joel, que aún en medio de ese juicio habrá salvación. Joel 2:27. O sea, que aún en medio de ese juicio hay salvación para el pueblo de Israel. Ahora, cuando ellos escucharon, esto es lo dicho por el profeta Joel, refiriéndose al derramamiento del Espíritu Santo, ellos traen a la mente la proclamación de Joel, que es una proclamación de juicio, de arrepentimiento, pero que en medio de ese juicio hay también salvación. Ahora, ¿quién no va a recordar eso? Ellos se les vino a la mente. Pedro tiene una defensa sólida frente a los burladores y las personas confusas. Les ha citado a Joel. Ellos saben el texto de Joel y lo saben muy bien, mis queridos hermanos. Ahora, ¿usted cree? Yo meditaba en esta defensa de Pedro. Cuando alguien comete un delito grave, ¿usted cree que viene a buscar un abogado barato? Busca uno de los mejores abogados del Estado, en este caso nosotros vivimos aquí. Ahora, Pedro era como uno de esos mejores abogados, presentando la mejor defensa frente a un pueblo incrédulo, confuso y burlador. Y todos estaban atónitos, hermano, esperando que Pedro iba a decir. Ya había citado al profeta Joel. Más tarde Pedro diría, si no santificad, o sea, más tarde Pedro diría, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro da este pasaje más tarde en Primera de Pedro, diciendo, pueden presentar defensa, pero háganlo con mansedumbre. Él recordaba aquel momento donde él había presentado defensa con mansedumbre y humildad. Bendito sea el Señor. Nuestra defensa, hermanos, siempre tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Siempre. Nuestra defensa del Evangelio siempre tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Ahora bien, la profecía que Pedro citaría estaba cumpliendo en parte, no en su totalidad. La profecía que Pedro iba a traer, hermano, se iba a cumplir en parte, no en su totalidad. Porque usted lee el capítulo 2 del libro de Joel, ahí habla de más eventos que van a suceder. Ahora, Pedro estaba citando la profecía y estaba cumpliéndose en parte. Pero el mensaje era claro. Joel que tiene que haber, dice Joel que tiene que haber arrepentimiento. Y la razón es que en ese contexto que Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, Joel 2:13. Ahora, en medio de ese juicio, tenemos a un Dios misericordioso y que se duele del castigo al ser humano. Ahora, ellos conocían bien este pasaje. Ahora bien, mire el versículo 17. El versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Desde la base que tenemos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, Pedro estaba citando
en parte la profecía, pero ella la conocía muy bien. Pedro dice, en los postreros días, bendito sea el Señor. Dice el pastor John MacArthur, que ya falleció, esta frase postreros días se refiere a la era actual de la historia de la redención, de la primera venida de Cristo hasta su regreso, los postreros días, hoy. Bendito sea el Señor. Hoy nosotros recibimos también el Espíritu Santo. Bendito sea Dios por eso, hermano. Porque si no fuéramos nada sin el Espíritu Santo. Ahora, Joel dice, y después de esto, ¿después de qué? Hay algunos eventos que debían de pasar. Tenía que pasar algunos eventos y actitudes en el individuo. Ejemplo, dice Joel, rasgad vuestros vestidos. No. Rasgad vuestro corazón, no vuestro vestido. Joel 2:13. 2. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. 2:15. 3. Lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona a tu pueblo. 2:17. Ahora, tenían que pasar algunos eventos. Algo debemos poner atención, es como Pedro dice. Hermano, aquí está el entendimiento de lo que Pedro está diciendo. Pedro no dice que así se cumplió la profecía de Joel. No, Pedro no dice eso. Sino, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Ve? Que es bien diferente. Pedro no dice, así se cumplió la profecía de Joel. No, él dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Deja espacio para lo que viene después. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, cada palabra que nosotros hablamos tiene un gran peso en el oído de las personas. O sea, hermano, es increíble cómo cada palabra que nosotros hablamos tiene un gran peso en el oído de las personas que escuchan. Entonces, la frase ahí es, así se cumplió, no es así se cumplió la profecía de Joel, sino esto es lo dicho por el profeta Joel, versículo 16. Es decir, aquí se cumplía algo de dicha profecía. Porque hubiera cumplido toda la profecía, hermano, bueno, usted ya sabe lo que hubiera pasado. Joel habla del cielo, habla de muchas cosas que iban a suceder, y ese es el día de Dios. O sea, la Biblia habla del día de Jehová, habla muchas veces de ese pasaje. Entonces, aquí Pedro está diciendo que así, o se está cumpliendo parte de lo que Joel ha dicho. Entonces, estamos viendo cómo Pedro está argumentando. Usted ha visto los debates, hermano, de religiones, de líderes religiosos contra, que cada quien presenta su defensa. O sea, cada quien defiende su doctrina, a lo que les conviene. Cada quien expone su término a lo que él piensa que es así. Bendito sea el Señor. Entonces, Pedro no, hermano. Pedro estaba argumentando con hechos escriturales. También dice Pedro, sobre toda carne. Una pregunta. Cuando dice Pedro que el Espíritu vendrá sobre toda carne, ¿qué usted entiende? Yo no sé, o sea, no es una pregunta tentativa. Solo quiero ver qué usted entendió el pasaje. Sobre toda carne. Sí. Sobre todo cristiano, hermano. Sobre todo Convertido. cristiano. Convertido. Amén. No. Sí, bien. Yo sé que todos tenemos una idea. Todos tenemos una idea. Y gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios porque tenemos una idea. Vean, sobre toda carne, hermano, no está hablando, como dijo el hermano, sobre todo el mundo. Sobre toda carne quiere decir sobre todas las etnias del mundo. No sobre los judíos, no sobre los gentiles, sino sobre todos aquellos del mundo, aquellos que se arrepientan. Pero incluyendo a todo el mundo en aquellos que se arrepientan. Sobre toda carne. O sea, sobre todas las etnias que existen en el mundo, sobre todo aquel que reconozca a Jesucristo como su Salvador. Ahora bien, Pablo va a aclararlo más adelante. Judíos, gentiles, nobles, esclavos, sin distinción de personas, pero obvio,
Yo le puse obvio, tiene que haber fe y arrepentimiento en el Señor Jesús. Pablo, hablando de la fe y de que todos somos hijos de Dios, todos, recalco, todos los que han venido en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, todo. Dice, aquí Pablo, hermano, nos va a aclarar esta frase que Pedro nos da. Ya no hay judío ni griego, Gálatas 3:28, por si acaso. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, Gálatas 3:28. O sea, ahora que tenemos el Espíritu Santo y somos cristianos, hoy ya no hay diferencia, aunque sea de África, aunque sea chino, aunque sea medio israelita, aunque seamos de centro, sur o Norteamérica, de cualquier continente, ahora ya no hay diferencia en el Evangelio, porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre cada uno de esas personas que han recibido al Señor Jesús como su Salvador, sobre toda carne. Bendito sea Dios. Porque no todo el mundo lo recibe, hermano, como dijo el hermano. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. No puede. No es que no quiera, no puede. No hay algo en nosotros que pueda decir, oh sí, yo. O sea, muchos de aquí, hermanos, que estamos en este lugar, sabíamos teoría de la Biblia antes de venir, que Dios nos alcanzara. Sabíamos alguna parte de teoría de la Biblia, pero no sabíamos la revelación en sí como era. Bendito sea el Señor. Yo sé que a usted le pasó, a mí me pasó tal cosa. Bendito Dios, pero cuando el Espíritu Santo viene, nos aclara la Escritura. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, eso ya lo hemos visto, el hermano lo ha enseñado también. Luego Pedro habla de las profecías y visiones y sueños. Pedro habla de las profecías, visiones y sueños. Lucas llama a Ana profetiza. En Lucas 2:36. Lucas llama a Ana profetiza en Lucas 2:36. Lucas también dice en Hechos 21:9 que las 4 hijas de Felipe profetizaban, hermano. Qué maravilloso, ¿no? ¿Quién no quisiera tener 4 hijos que profeticen? Hermano, eso es glorioso. Cuando dije que Felipe tenía 4 hijas, hermano, si nuestros hijos, hermano, qué glorioso fueron. Este Felipe, ¿cómo se habrá sentido, hermano? O sea, quizás no maravilloso, era gente humilde, que sus 4 hijas profetizaban. Bueno, qué bonito. Entonces, Lucas dice también que las 4 hijas de Felipe eran profetizas. Lucas también nos cuenta cómo Dios mostró a Saulo en visión que Ananías ponía las manos sobre él para que recibiera la vista. Hechos 9:11 al 12. O sea, hermano, que esto pueden haber visiones, pueden haber profecías, solo que hoy tenemos que tener mucho cuidado por tantos falsos profetas que se han levantado en el mundo cristiano. Tenemos que ser muy cuidadosos al escuchar este tipo de personas. No estamos limitando el poder de Dios. No, Dios es Dios, hermano. Dios sigue siendo Dios y Él va a hacer lo que Él bien le plazca. O sea, lo que estamos diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado al escuchar a aquellos que dicen ser profeta, pero lo que dicen no se cumple. El profeta, como bien decía el hermano, que el verdadero profeta es aquel que se cumple lo que dice. Bendito sea el Señor. Pedro continúa citando a Joel hasta el versículo 21 del libro de los Hechos 2:21. Pedro sigue citando a Joel, haciéndole saber que aún en medio del juicio de Dios hay o tiene misericordia. Hermanos queridos, nosotros estábamos bajo el juicio de Dios. Pero Dios en su amor y su misericordia, aún en medio de ese juicio, nos da una oportunidad de salvación. Y hoy estamos en este lugar como cristianos. No era que no había un juicio preparado para nosotros. No era que no había un juicio proclamado por Joel. Pero ahí, hermano, en medio de ese juicio, 2:27 Joel, hay salvación, bendito sea el Señor, en medio de ese juicio. No es porque nosotros hicimos algo bueno para que Dios nos alcanzara. De ninguna manera, mis hermanos. Usted lo sabe de más eso. Sino que Dios, en su misericordia,
misericordia nos alcanza librándonos del juicio que iba a venir o estaba preparado sobre nosotros. Bendito sea el Señor por eso. Y hoy podemos deleitarnos al leer las Escrituras, al escuchar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está sobre de nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora bien, el mensaje que Pedro dio estuvo basado en la profecía sobre Jesús y en Jesús mismo. O sea, esto es muy importante, porque todas las profecías mesiánicas apuntaban a Jesús. Ahora, Pedro cita una profecía que apuntó a Jesucristo. Versículo 22, versículo 24. Leamos, hermano, el libro de los Hechos 2, 22 al 24. Lo voy a leer. Mire cómo Pedro, hermano, que fuera glorioso aprender de este mensaje de Pedro. Pedro dice así, está puesto en pie con mucha seriedad, con mucha autoridad, lleno del Espíritu Santo, y Pedro le dice a los hermanos judíos en ese tiempo para él: varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Oiga lo que Pedro está diciendo: hizo en medio de vosotros. O sea que vosotros sabéis de quién yo les estoy hablando. Como vosotros mismos sabéis. Pedro culmina esta palabra: como vosotros mismos sabéis. ¿Qué sabían ellos? Lo que Jesús había hecho. Ahora bien, versículo 22. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahora vean lo que Pedro les está diciendo. Ustedes no determinaron matar a Cristo. Fue Dios quien había determinado que eso sucediera. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. 24. Al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, ellos sabían que Jesucristo había resucitado. Pedro les está diciendo: que no pudo retener la muerte, los hechos que ella hizo en medio de vosotros, es este Jesús a quien nosotros hoy estamos predicando. Qué glorioso mensaje. Sin dejar por un lado al Señor Jesucristo, les expone con pruebas de lo que él estaba diciendo, porque ellos sabían que hizo en medio de vosotros. Hermano, eso, como diríamos en nuestro lenguaje, eso caló sus corazones. Y ellos dijeron: de verdad, este era el Mesías. Yo estaba viendo un cristiano y un judío. El cristiano le cita Isaías 53, donde habla del siervo viviente. Y el judío le dice: esto es para ustedes los cristianos, no para nosotros los judíos. Seguimos esperando al Mesías. Ahora, hermano, la contradicción que hay en ellos. Ahora, pero cuando Pablo les cita a Jesucristo de las señales y prodigios que ha hecho entre vosotros, o sea, ustedes lo vieron, ustedes lo saben, este es el Mesías, este es el Cristo, el que ha estado en medio de ustedes. O sea, eso era, hermano, para que ellos recapacitaran. Ahora bien, Pedro ya les ha citado a Jesús de los hechos que hizo entre medio de ellos, pero ahora Pedro no se queda solo ahí, mis hermanos. Ahora les va a citar al salmista. Ahora Pedro les cita al salmista también la escritura que ellos sabían, 25 al 28. Ahora Pedro le dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne se descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, Pedro, hermano, no solo le cita a Jesucristo, ahora Pedro le cita una escritura que ellos ya sabían. Bendito sea el Señor. Ahora, es como nosotros, otra vez vuelvo al ejemplo. Cuando viene un predicador aquí, hermano,
lee una porción de la Escritura, empieza a predicar y luego de repente se va por la tangente, como decía, por la vereda. Uno dice, ya se perdió el predicador. Y ya va por otro lado que hasta mis niños me van a ver que el predicador se perdió. Hasta los niños chiquitos se dan cuenta que el predicador va por otro lado. Ahora, a Pedro no le sucedió eso. A Pedro, hermano, él lo llevó primero con Jesucristo, primero le cita a Joel, luego le cita a Jesucristo de los hechos y prodigios que le ha hecho en ellos, luego después regresa a los salmos para darle confirmado lo que él estaba diciendo. Bendito sea. Eso, hermano querido, es la predicación del Evangelio. Eso es, hermano, la base. No es contar, yo le puedo contar mi testimonio, mi vida. Algunos se van a asombrar y yo me voy a vanagloriar. Pero, en palabras humanas, ¿qué usted va a aprender de lo que yo le cuente de mí? No va a aprender mucho, no me van a decepcionar. El hermano era eso. Ahora, por eso, hermano, la predicación del Evangelio no consta en testimonios. La predicación del Evangelio consta en predicar la palabra de Dios. Decía un predicador de El Salvador, creo que era Quintanilla, él había levantado un discípulo predicador y le decía, no prediques solo de ti, no prediques del testimonio, te va a matar. Ya ves cómo habla este señor. Y luego después él murió, así dice él, disculpe la palabra de Dios, por bruto. Dice. Ahora, hermano, el Evangelio no consta de andar contando testimonios. El Evangelio consta de andar contando el testimonio de Jesucristo, bendito sea el Señor, lo que Jesucristo es y hace. Eso es el Evangelio. Esa es la predicación del Evangelio, mis queridos hermanos. Un testimonio le puede ayudar, pero Jesucristo dijo que predicáramos el Evangelio y ella hace discípulos enseñándole todas las cosas que yo les he mandado. Enseñándole el testimonio de ustedes, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado, mis queridos hermanos. Eso es el Evangelio de Cristo. Ahora bien, dicho eso, eso es lo que Pedro estaba haciendo. Predicando de Cristo, de las profecías mesiánicas, del Salmo, de Joel, y poniendo como ejemplo a Jesucristo, lo que ellos ya sabían, lo que había hecho, dice él textualmente, entre vosotros, bendito sea el Señor. También le cita Salmo 16, 8 al 11, bendito sea el Señor, que para ellos también es conocido. El Salmo, ahora, el 29-31, del 29-31 también, para llegar hasta el 36, pero no quiero pasar por alto ese pasaje. Versículo 29 al 31, Pedro les dice de esta manera: los varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase a su santo. Esto es interesante porque hoy escuché en una oración que alguien mencionaba este pasaje. Y gloria a Dios por eso. Alguien mencionaba este pasaje. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que a su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Bendito sea Dios. Pedro les está citando algo que ellos ya sabían. Versículo 32, sigue diciendo Pedro: así que, exaltado por la diestra de Dios, Pedro está hablando de Jesús, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Ahí encontramos la respuesta de lo que ellos estaban diciendo. Esto que ves hoy es la promesa del Padre que se la da al Hijo y hoy es derramada sobre esta multitud de personas. Lo que ves hoy no es que están borrachos, no es que están locos. Esto es la promesa del Padre. Lo que veis hoy. Oís hoy. Ves y oís, ¿verdad? Ves y oís. O sea, lo que están viendo que esto parece borracho, no es que están borrachos. Lo que oís que están hablando no es que están incoherentemente diciendo. Esto es la promesa del Padre. O sea, en resumidas cuentas, Pedro les contesta lo que ellos están diciendo, pensando en sus mentes. Bueno, qué glorioso esto que Pedro está diciendo.
Porque David no solo no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, le ha derramado esto que vosotros veis hoy. O sea, ahí están viendo. Una notita. Este pasaje es de mucha importancia. Pedro atribuye a Jesús lo que ahí está sucediendo. Él les dice lo que veis y oís. Miren, esto es muy importante. Pedro no le atribuye a ellos lo que ahí está pasando. Pedro se lo atribuye al Señor Jesucristo. Lo que está pasando aquí es obra del Señor Jesús por medio del Espíritu Santo. O no, y nosotros se nos crecen las plumas cuando dicen, oh hermano, qué bonito te pregunto, se siente así, va medio pavoreal. Aquí ellos no, yo sé que no, hermano, en esta congregación no sucede eso. Aquí hemos enseñado de que eso no debe de pasar, que toda la gloria sea para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora Pedro dice, esto que están viendo y oyendo es obra de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Es la promesa del Padre. Ahora bien, la base del mensaje de Pedro era el Señor Jesús, como debería ser la base de nuestra predicación, el Señor Jesucristo. Hermanos, la base de una iglesia o de un cristiano debe ser Jesús, porque de otro modo no es. O sea, si usted escucha, hermano, a alguien o en una congregación que predican de otra manera, Pablo dijo, otro evangelio, que no hay otro evangelio, y no es Jesucristo, entonces eso no es iglesia, ni es predicador del evangelio. Porque la base tiene que ser el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, esto creo que lo mencioné ayer. Personas pueden ser, dije, budistas, ¿se acuerdan que dije eso? Pero sin Buda. Pueden ser mahometanos, dije, pero sin Mahoma o Mahomet. Pero nunca podrá un cristiano ser cristiano sin Cristo. O sea, hermanos, no hay cómo decir soy cristiano y leímos, hermano, Gálatas 2:20 ayer. O sea, nadie puede decir soy cristiano pero sin Cristo en él. Eso es una mentira, es una farsa, es un falso. No es cristiano porque Cristo no vive en él. Cristo no solo es el fundamento, el fundador del cristianismo, sino que Él es Jesús, es el fundamento. Cristo no solo fundó la iglesia, sino que Él es el fundamento de la iglesia, mi hermano. Gloria a Dios. O sea, no solo porque un arquitecto puede fundar, hacer la fundación de un edificio, pero él no es la fundación del edificio, es el concreto, son las varillas de hierro. En el evangelio es diferente. Cristo fundó la iglesia y es el fundamento de ella. La iglesia está fundada en Cristo. Cristo es la base de la iglesia, de todo cristiano. Entonces, por eso, hermano, el cristianismo nunca será derrotado, porque Cristo es la base del cristianismo. Han querido derrotarlo, han querido deshacerlo, pero Cristo sigue sosteniendo a su iglesia. Eso es lo que Pedro estaba enseñando en estos pasajes. Por tal razón, Pedro sobrepone el nombre de Jesús. Sobresaltar el nombre de Cristo, no el de ellos. ¿Qué pasó al escuchar tan poderoso mensaje? ¿Qué es lo que pasó al escuchar tan poderoso mensaje? Bendito sea el Señor, hermano. Tema 2. Elementos de un mensaje poderoso. Primer elemento que tiene que tener un mensaje. Gracias a Dios, hermano, que aquí me hice un poco ocioso porque ya me dieron los elementos escritos. Sí, ya estaba ahí. Exaltación de la persona de Jesús como Señor. Exaltación de la persona de Jesús como Señor. Primer elemento que tiene que llevar un mensaje de un predicador en una congregación debe ser exaltar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Exaltar el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Pedro está terminando su disertación y lo resume en una poderosa declaración de certeza. Dios el Padre le ha hecho Señor y Cristo. Pedro está culminando la disertación de su mensaje
Y lo termina con una certeza, dice, el Padre le ha hecho Señor y Cristo a Jesús. Bendito sea el Señor. Versículo 36, dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es el Mesías, el Cristo, es el Mesías y es el Señor. Una certeza que Pablo culmina diciéndole, es más, Pablo dice casa de Israel. Pedro les dice, este Jesús es Dios y también el Mesías ungido. Segunda de Pedro 1:16 al 18. Este versículo, hermano, es la aplicación que Pedro da usando la expresión sepa pues toda la casa de Israel. Sepa pues toda la casa de Israel. Pregunto yo, una pregunta. ¿Estaba ahí solo la casa de Israel? No. Ahora, hermano, lo voy a ejemplificar. De repente al predicador se le sale una frase como aquellos que viven en fornicación, o los fornicarios de esta congregación. Y yo digo, ¿qué? ¿Dónde está? Ahora, no todos ahí eran la casa de Israel, venían de muchos países, pero recuerden que todos eran de sangre judía. Ahora bien, estamos predicando donde hay incrédulos y cristianos, pero yo predico un mensaje de evangelismo aunque hayan cristianos. ¿Por qué yo lo estoy haciendo? Yo soy cristiano, yo no necesito, puede decir alguien un mensaje evangelístico, yo estoy convertido al Señor. Ahora, la idea es que ese mensaje evangelístico alcance al que no es creyente. Aquí la idea es decirle, todos ustedes que son de sangre judía son culpables de la muerte de Cristo. Y es ahí, hermano, donde viene la compunción, ¿cómo se dice? Compungimiento de corazón. Esa es la palabra. Pedro les dice, este Jesús es Dios y también el Mesías ungido. Bendito sea el Señor. Esto cierra con todos los elementos, prueba que así presentado en su sermón. O sea, esta es una prueba que cierra los elementos que Pedro ha presentado en su sermón. Pregunta a los predicadores. Una pregunta desde el corazón, hermano, con honestidad. No la tiene que responder, estamos en medio del pueblo. ¿Cuántos de nosotros, después que predicamos, nos sentimos insatisfechos por el sermón que hemos dado? Amén, hermano. Hermano, seamos honestos los predicadores. Yo muchas veces digo, pude haber dado más. Muchas veces me voy, casi siempre voy insatisfecho. ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no cité este pasaje? Pude haber dado más en este mensaje que el pueblo necesitó escuchar. Pero aquí, hermano querido, Pedro llena todos los elementos del sermón que él necesitaba dar al pueblo de Israel. Bendito sea Dios. Qué glorioso fuera que otros predicadores encerráramos todos los elementos del sermón al mensaje que queremos dar al pueblo. Qué glorioso fuera. Pero uno se va pensando, pude haber dado más, debía haber estudiado más este pasaje. Este pasaje debe de tener más que yo pude hablar. Entonces, pero Pedro da todos los elementos. Recordemos que allí habían personas que no participaron en la muerte del Señor Jesús, pero fueron tomados en cuenta en la acusación. Qué injusto, ¿verdad? Fueron tomados en cuenta en la acusación. ¿Por qué lo hizo Pedro? Porque ellos también necesitaban escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos de esto? Que personas, por muy buenas que se consideren, si no se arrepienten de su pecado, tienen una acusación delante de Dios y será juzgado en el día final. Por ejemplo, Hechos 11:14. ¿Qué dice de Cornelio, hermano? En el capítulo 10. ¿Qué dice de Cornelio? Que era un hombre ¿qué? Justo y piadoso. Pero alguien que me lea 11:14. Mire lo que dice de Cornelio Pedro, en otra defensa que él tiene. Este Pedro creo que se hizo abogado después. Pedro está defendiendo el derramamiento del Espíritu Santo a los gentiles. ¿Qué dice Pedro ahí?
Amén. Ahora, Cornelio era un hombre justo y piadoso, pero necesitaba escuchar el Evangelio para ser salvos, hermano. El hecho que miremos a alguien que hace buenas obras, tiene un buen proceder, pero si no tiene a Jesucristo en su corazón, no es salvo. No es salvo. Ahora, para los amigos que lo van a escuchar, o pueden estar aquí, aunque se crea buena persona, pero no tiene a Cristo en su corazón, no es salvo. Y el día final tiene que ser juzgado conforme a la justicia de Dios. Va a ser juzgado conforme a la justicia de Dios. Dice de Cornelio, un hombre muy piadoso, hacía limosnas, pero necesitaba escuchar palabras para que fuera salvo. Palabras del Evangelio, mis queridos hermanos. Bendito sea Dios. Pedro ha dejado claro que ellos son culpables de la muerte de Jesús. Un punto importante aquí es que la fuerza del mensaje, hermano, esto es muy importante, del predicador no radica en sus palabras de grito, sino en la proclamación de la verdad y la exaltación del Señor. No me vayan a entender, yo no estoy diciendo que no grite, no estoy diciendo eso. Yo dije que no radica en eso, sino en la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo con verdad. Bendito sea el Señor. 1 Timoteo 3:15. O sea, puede gritar y no puede gritar, pero tiene que hacerlo con verdad escritural, lo que está haciendo Pedro. La predicación de la verdad debe ser nuestra meta. Juan 17:17, hermano Carlos, ¿qué dice? Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano, eso tiene que ser la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a llegar y va a santificar a aquellos que la escuchan, aquellos que ya están siendo santificados por la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Segunda de Pedro 19:21. Pedro también habla ahí de las profecías. Esta verdad debe ser predicada, dice un pastor, la verdad debe ser predicada con verdad. Yo sé que algunos han escuchado la frase. Esta verdad debe ser predicada sobre el fundamento que es Cristo, como Pedro lo hizo. O sea, esta verdad, mis hermanos, debe ser predicada sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Por eso, las religiones que tienen otro fundamento, otro libro, están fuera del contexto de la Biblia o del Evangelio. Porque ellos están fundados en un hombre que no es Dios. Bendito sea el Señor. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Los apóstoles y profetas predicaron esa palabra, pero tenían el fundamento que era Cristo. Bendito sea el Señor. No hay otro fundamento, sino solo Jesús, nuestro Señor. No hay otro fundamento, queridos hermanos, nosotros eso lo sabemos desde más en esta congregación. Yo sé que en ese punto no nos vamos a dejar engañar por nadie, bendito sea Dios, porque no hay otro fundamento, sino solo el Señor Jesucristo, y eso lo tenemos claro. Yo sé que eso en esta congregación lo tenemos plenamente fundamentado en nuestras cabezas, bendito sea el Señor. Ahora, esto es en forma de pregunta, de explicación y conclusión. Esto que voy a decir para terminar. ¿Cuál es el efecto que el mensaje de la palabra de Dios está haciendo en nuestros corazones? O sea, como en forma de aplicación. ¿Cuál es el efecto que el mensaje de la palabra está haciendo en mi corazón? ¿Cuál es el efecto? O sea, es como un examen de conciencia de nosotros mismos. ¿Cuál es el efecto que la palabra de Dios está haciendo en mi corazón? 2. Los predicadores, ¿de qué manera estamos predicando el Evangelio? O sea, ¿de qué manera los predicadores estamos predicando el Evangelio? Tomando el ejemplo de Pedro. ¿De qué manera lo estamos haciendo? Estamos presentando a Cristo como Señor y exaltado por Dios. Dije eso en forma de aplicación y conclusión. ¿De qué manera, mis queridos hermanos, estamos presentando a Cristo? Estamos presentando a Cristo como Señor y exaltado por Dios, para que sea la base del Evangelio y del cristianismo. Cuando entendemos estas tres preguntas en forma de aplicación y conclusión,
podemos, hermano, quizás no calificar, quizás no es la palabra adecuada, pero quizás ver dentro de nuestros corazones de qué manera yo estoy viviendo el Evangelio, como predicador o como oyente de la palabra de Dios, cuál es el efecto que ese Evangelio está haciendo en mi corazón. O sea, no podemos, hermano, pasar tantos años en la congregación o en una iglesia y que el Evangelio no haga efecto en nuestros corazones, bendito sea Dios. O sea, como siempre digo, no es compatible. O sea, no, es como que viva muchos años con su esposa y no llegue a quererla. O sea, no es compatible, ¿verdad? O sea, uno cada vez va hallando más virtudes en su pareja. Entonces, es lo mismo el Evangelio, hermano, cada vez más el Evangelio va produciendo más arrepentimiento en nuestros corazones. Cada día más el Evangelio está produciendo más efecto en nuestras vidas. Entonces, el fundamento del Evangelio, todo, es Cristo. Amén. Porque Él es la base, ya dije, Él es la base donde el cristianismo está sentado. En otros países le llaman la zapata, donde Cristo está, donde la iglesia está sentada. No hay otro fundamento. Por eso Pedro, primero dije que les habla al sentido común, luego después cita la Escritura, más adelante cita a Jesucristo por los hechos que Jesús había hecho entre ellos. Luego después Pedro otra vez se va a los salmos a citar otra vez a la Escritura, bendito sea el Señor. Y luego después Pedro culmina diciendo, este es el Mesías, el que Dios ha exaltado. Y eso, mis queridos hermanos, debe ser la predicación del Evangelio en nuestros días. Yo sé que hay mensajes que nos suavizan la mente y el corazón. Pero si un mensaje nos toca, hermano, en lo profundo de nuestro corazón debemos de preocuparnos y decir qué está pasando. Algo está pasando conmigo o con el predicador. O sea, no estoy hablando de no cristianos, estoy hablando de cristianos. Porque el mensaje de Dios debe producir siempre en nosotros arrepentimiento en nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano, Dios les bendiga. Vamos a continuar el siguiente domingo con la siguiente parte, el versículo 37 en adelante. Y primero Dios aprendamos. No se lo va a caer todo, hermano. No le va a caer todo. No se lo va a caer todo. Pero algunas palabras que nos quede en nuestra mente para ponerlas en el terreno de la práctica. Bendito sea el Señor. Así que el Dios del cielo siga bendiciendo. Le ponga el pie.